Nuevamente los estamos saludando a todos nuestros hermanos y amigos que están siguiendo esta línea de estudio sobre la verdadera obra médico-misionera. Les deseamos a todos por igual un feliz y bendecido sábado, que en este día el Señor se manifieste a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y que todo lo que estudiemos sea para edificación. En este proceso de conocer y estudiar la verdadera obra médico-misionera, hemos adelantado ya un par de capítulos y ahora estamos estudiando el futuro de la obra médico-misionera. En ese entonces, cuando se escribió este libro por el hermano Benz Ferrell, seguramente él lo escribió así como el futuro, pero ahora podríamos llamarle el presente y futuro de la obra médico-misionera. Dentro de lo más importante, hermanos, que podemos recordar es que lo que hemos estudiado es que la obra médico-misionera es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel y que es una obra dispuesta por Dios para servir a los demás, para llevar sanidad, para prevenir las enfermedades, pero también que va de la mano con la enseñanza de la doctrina pura. Muchos de nosotros tendremos acceso a hogares o a personas que quizás de otra manera no pudieran ser alcanzadas. Y un segundo punto es que la obra médico-misionera es la única obra que va a subsistir, la única obra que se va a hacer, ¿sí? Que va a durar, a perdurar, porque el Señor así lo ha dispuesto. Lo leímos y dijimos que la única obra que se va a durar, que va a durar en el tiempo, será la obra médico-misionera. Ahora vamos a continuar con el estudio, mis apreciados hermanos. La última vez, en la última clase, quedamos aquí, ¿cierto? Un carácter que formar. Allí quedamos. Voy a leer sobre consejos sobre el régimen alimenticio. Dicho sea de paso, anoche iniciamos la escuela de cocina y tuvimos la primera clase demostrativa de la preparación de bebidas vegetales, a lo que comúnmente se le llama las leches vegetales. Tratamos de ser lo más prácticos. Entendemos que la mayoría de las personas tenían un interés por recordar y aprender esta manera sencilla de preparar estas bebidas o leches vegetales con el fin de suministrar al organismo unas bebidas o leches ricas en proteínas que nos puedan a nosotros preparar y ayudar y a las personas para que vayan reemplazando aquellos productos derivados de animales que no hacen bien al organismo, que conllevan enfermedades. Esperamos que haya sido de bendición. El tema está grabado en video y con la ayuda de Dios estaremos volviendo con Anita y Jason a tener otras clases demostrativas sobre el asunto. Leyendo del Consejo sobre el régimen alimenticio de la página 39 dice así: nadie debe pensar que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Recuerden que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, ni tampoco podemos decir lo que el mundo dice. Yo hago con mi vida o con mi cuerpo lo que a mí me plazca. Yo puedo comer libremente o no comer. Eso no es verdad. Con relación al régimen alimenticio, no es verdad. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente que seguís los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. Hermanos míos, hermanos amados, cuando tú te sientas con personas que no son cristianas, que no son adventistas del séptimo día fieles o genuinos, cuando tú te sientas a la mesa,
a comer con otras personas, ¿qué comes? ¿Qué pides? ¿Estás marcando la diferencia? Las otras personas se pueden dar cuenta de que tú eres una persona que ama su cuerpo, ama su salud, que está preocupado por un bienestar físico, ¿sí? Porque aquí dice a todos los que se sientan a la mesa con vosotros a comer, ¿cierto? Debe resultarles evidente que vosotros seguís los principios en materia de alimentación. Hermanos, que no esté sucediendo lo que a veces suele suceder, lo que le estaba sucediendo al apóstol Pedro, ¿sí? Que no esté sucediendo eso, que cuando estaba con los judíos actuaba como judío y que cuando estaba con los gentiles actuaba como gentil. Nosotros debemos ser testimonio aún en la mesa cuando nos sentamos a comer con los incrédulos, ¿sí? Algunas veces somos invitados a una reunión en la familia, algunas veces somos invitados a quizás a una reunión de trabajo, o a un almuerzo, o a una cena, y ahí tenemos la oportunidad de testificar. Y los demás deben ver que nosotros seguimos los principios bíblicos de salud en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. No podemos estar comiendo lo que come el mundo porque estamos en medio del mundo, ni tampoco por agradar a la familia o por agradar a los amigos o por agradar al mundo, podemos estar comiendo lo que ellos comen. No estaríamos haciendo diferencia y la línea de separación entre el creyente y el no creyente no se notaría, no habría, estaríamos actuando de la misma manera, ¿verdad? Todo para la gloria de Dios. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la futura, para la vida futura inmortal. Entonces recuerden, hermanos, que la alimentación tiene que ver con la formación del carácter, ¿sí? Influye muchísimo, es determinante. Tanto así, hermanos, que más adelante vamos a leer que aquellos que no ponen en práctica el régimen alimenticio de la Biblia o la reforma del régimen alimenticio, no pueden cultivar la santificación. Es imposible. Es imposible cultivar la santificación si no se renuncia a los malos hábitos en la alimentación. Más cercana y más decisiva, dice, dijo el ángel, os ruego que os abstengáis. Abstenerse es no participar. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A usted le parece que es un apéndice innecesario de la verdad? No es así. O sea, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma no es algo que sobra, algo secundario, algo sin importancia, ¿sí? Es parte de la verdad. No es algo aparte de la verdad o un apéndice de la verdad, no, es parte de la verdad. Tiene usted delante de sí una obra que lo afectará más de cerca y que llegará a ser más decisiva que cualquier otra cosa a usted dirigida. Mientras usted duda y se mantiene a la saga sin posesionarse de sus bendiciones, tiene el privilegio de recibir, sufre una pérdida. Note eso. Mientras usted duda y se mantiene a la saga, mantenerse a la saga es mantenerse atrás, mantenerse apartadito, sin posesionarse de las bendiciones que tiene el privilegio de recibir, sufre una pérdida. Las personas, hermanos, las personas que creen, que abrazan esas bendiciones al poner en práctica los consejos de salud, pues somos muy beneficiadas, ¿verdad? Estamos ganando, ganando en salud, ganando en carácter, ganando en días, años de vida.
Usted está tropezando precisamente sobre la verdad misma que el cielo ha colocado en su camino para hacer el progreso menos difícil. Hermanos, ¿qué significará esto? Alguien que por favor nos ayude. Cuando una persona se mantiene apartada de los principios de salud, se mantiene como teniendo los principios de salud como un apéndice, como algo sin importancia y no los practica. Dice que está tropezando precisamente sobre la verdad misma que el cielo ha colocado en su camino para hacer el progreso menos difícil. ¿Qué será que quiere decir? Hermano, Sí, mi hermano, adelante. hermano, por ejemplo, ahí hay una parte que nosotros necesitamos para tener discernimiento, para poder comprender las verdades que están presentes para este tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso es que hay muchas personas que uno les muestra, les manda las citas, les lee, les manda los videos y no creen porque no tienen discernimiento, y eso forma parte de ese pedacito que estamos leyendo ahí precisamente. Así es, hermano. ¿Alguna otra opinión, por favor? Bueno, hermanos, miren, la reforma pro salud ha sido dejada para ayudarnos a nosotros en el progreso hacia el cielo. Pero muchas veces, para muchas personas, la reforma pro salud, en lugar de ser una ayuda, se convierte en un tropiezo, ¿sí? Se convierte en un tropiezo. No es posible vencer la tentación, vencer el pecado, si nosotros no practicamos los buenos hábitos de la reforma pro salud. Es imposible. Es imposible que los que satisfacen el apetito puedan alcanzar la perfección cristiana, dice el escrito está. ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos. Él no puede sustentar sus siervos que están en pecado. Qué tremenda advertencia esta, ¿verdad? Él no puede sustentar a sus siervos que están en pecado. ¿Y por qué están en pecado? Porque están violando las leyes de la salud. ¿Sí? Dice, el Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Esta luz ha estado brillando en su camino durante 30 años. En la época que ella escribió la cita, ya llevaban 30 años de la luz de la reforma pro salud, que se dieron esas primeras visiones en 1863. Y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que la contradiga. Hermanos, si nosotros como siervos de Dios estamos actuando de una manera que contradiga la reforma pro salud, el Señor no nos puede sostener, no nos puede sustentar, porque estamos yendo en contra de las leyes de Dios. Le desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje respecto a este punto. Un mensaje que Él les ha dado para compartir con los demás. Tremenda amonestación, ¿verdad? Somos el desagrado de Dios cuando nosotros contradecimos la reforma pro salud, porque este es un mensaje, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros y que debemos compartir con los demás. Pero cuando nosotros actuamos en contra del mensaje de la reforma pro salud, pues obviamente no estamos agradando a Dios. Puede agradarle al Señor que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, mientras los demás colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos. Es una pregunta que se hace, ¿no? ¿Sí? ¿Será que eso le agrada al Señor? Que unos sí y otros no. Que los que estamos comprometidos con la reforma pro salud estemos comprometidos y que vayan otros que sean colaboradores y que estén haciendo algo opuesto, eso no le agrada al Señor. Aún en eso tenemos que estar unidos.
pero a veces estamos divididos, hermanos. A veces estamos divididos en este mensaje, hermanos, y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, ¿verdad? Que unos sí estemos practicando la reforma pro salud y otros no. A Dios no le agrada eso. Allí hay yugo desigual. Allí hay unos que son creyentes y otros que son incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no han creído y que no están practicando. Entonces, esta es una amonestación para nosotros. En el amor cristiano, el Señor nos dice que a Dios no le agrada que esté pasando eso, ¿sí? Y lo más triste es que de esa manera las personas que están siendo incrédulas son incapacitados para realizar la obra. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. No se olviden, hermanos, no nos olvidemos de esto. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Nuestras vidas, hermanos, si practicamos los principios, podrían durar mucho tiempo más y ser útiles a Dios y a los demás. ¿Cuántos años podríamos vivir más si obedeciéramos las leyes de la salud a cabalidad? Pero muchas veces, muchas personas terminan su vida prematuramente. Yo sí lamento muchísimo que el hermano Jaime White haya muerto tan joven, ¿no? Tan joven, casi de 60 años. Él murió desgastado por el trabajo. Él murió prácticamente sobrecargado de trabajo en la obra del Señor. Lamentamos mucho que haya sido así, ¿sí? Lamentamos mucho porque ¿cuántos años más hubiera podido vivir Jaime White si quizás hubiera recibido ese mensaje de la reforma pro salud mucho tiempo antes, ¿no? Pero nosotros no podemos caer, hermanos, en esa tentación, inclusive, hermanos, de creer que muchas veces, que porque es el trabajo del Señor, entonces nos tenemos que trasnochar y no comer y volvernos intemperantes y no dormir por estar estudiando, por estar leyendo, por estar trabajando. Hermanos, la temperancia exige el uso racional, el equilibrio en todo. Y es bíblico que el Señor a sus obreros les haya dicho, venid vosotros y descansad un poco, descansad aparte del día del Señor, aparte del Santo Sábado. El Señor, cuando vio que sus discípulos habían trabajado arduamente, Él les decía, vengan y descansen. Entonces, aún en lo bueno, llevado al extremo, podríamos estar desobedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, hay que tener el equilibrio, la sensatez, el buen criterio, el discernimiento para saber usar sabiamente la vida, las fuerzas, la salud que el Señor nos ha dado. Entonces dice que el uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Hermano mío, tú debes estudiar las escrituras, tú debes estudiar el espíritu de profecía, tú debes predicar, al igual que yo. Debemos predicar, debemos estudiar, debemos ir, debemos hacer la obra, debemos viajar, pero cuidado con estar yéndonos a los extremos de tal manera que no estemos usando debidamente nuestras facultades físicas y que eso esté acortando el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Pero tampoco es lo contrario, ¿no? Que estemos tan somnolientos, que estemos tan cruzados de brazos, que estemos tan apáticos, que no estemos haciendo nada en la viña del Señor. Entonces, todo en equilibrio. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer.
Hermanos, pongámosle cuidado a todo aquello que nos esté incapacitando para la obra que el Señor nos ha dado para hacer. Ahora, aquí llegamos a la cita, hermanos. No puede glorificar a Dios, dice como título. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Yo creo que esta cita no necesita explicación ni ampliación, ¿verdad? Hermanos, por eso el apóstol Pablo dijo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero cuando no usamos debidamente nuestras facultades físicas, no le estamos dando la gloria a Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de aquello que no le esté dando la gloria a Dios. Y lo más triste, hermanos, lo más triste es que impide la santificación y la perfección. Y aquí está la cita, página 23 del Manual Médico Misionero. Dice, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. El apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter cristiano, del carácter cristiano. Bueno, este segundo punto dice, haré temblar y purificaré la iglesia. Que el Señor nos ayude a temblar y ser purificados por nuestra salvación y por la salvación del mundo. Hermanos, no se olviden si hay algún comentario, por favor lo pueden hacer con toda libertad o algún aporte adicional. ¿Sí? Es bueno, hermanos, que cuando estamos en clase, los hermanos puedan opinar, puedan alzar su voz y puedan ser escuchados. A veces, hermanos, cuando estamos en una clase y los hermanos comienzan a escribir en el chat, a poner escritos, por un lado, pues eso atrae, ¿no es cierto? Por otro lado, a veces nosotros no nos damos cuenta del chat y no lo leemos, no nos enteramos. Entonces, haríamos mejor en pedir la palabra, leer la cita o hacer el aporte audible, porque así se vuelve participativo el estudio, porque así todos escuchamos y porque así no nos distraemos, porque, porque no está bien que cuando una persona está hablando, otros estén por ahí escribiendo y distrayendo. Eso causa distracción, ¿cierto? Es una recomendación. Cada vez que usted quiera, hermano, opinar, hablar, con todo gusto, el espacio está abierto para hacerlo y es más, nos sentimos muy beneficiados, muy beneficiados a la hora, hermanos, de recibir los aportes y comentarios. La luz que Dios ha dado en la Reforma Pro Salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. ¿Qué opinan ustedes de eso, hermanos? ¿Será verdad que la luz que Dios nos ha dado como pueblo fiel en la Reforma Pro Salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo? Hombres y mujeres deberían estar informados en cuanto a la morada humana preparada por nuestro Creador como su vivienda y sobre su deseo de que seamos fieles mayordomos. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Hermano, a nosotros nos tiene que motivar esto, ¿cierto? Voy a tratar de mantener mi cuerpo en las mejores condiciones para que habite Dios, para que habite el Espíritu Santo en mí, ¿sí? Para que el Espíritu Santo viva en mí. Entonces yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio agradable. Mis órganos no pueden estar intoxicados, contaminados, ¿sí? Porque no funcionarían bien.
Debo tratar con la ayuda de Dios, por eso, de usar el agua, de hacer las recomendaciones en la alimentación que Dios me ha dado, de descansar adecuadamente. Pregúntate, apreciado hermano, de la manera como tú estás alimentándote, ¿será que puedes estar seguro que Dios, que el Espíritu de Dios está habitando en tu cuerpo y en mi cuerpo? ¿Será que yo puedo estar seguro de eso? De la manera que yo estoy trabajando o descansando, de la manera que yo estoy absteniéndome, ¿será que Dios está habitando en mi cuerpo? Es bueno preguntarse eso, ¿sí? Porque eso, hermanos, tiene que ver con la salvación y con la salvación de las otras personas que llegan a conocer este mensaje y llegan a compartir este mensaje. Hay una causa que se llama disminuir el sufrimiento y purificar a su pueblo. Leo de esta cita, Médico Misionero, página 279 en inglés, es traducida, ¿no? Dice, nos ha sido dado la obra de avanzar la reforma de salud. El Señor desea que su pueblo esté en armonía unos con otros, en armonía unos con otros, todos obedeciendo los mismos principios, todos creyendo la misma doctrina, todos teniendo un mismo propósito, un mismo ideal, ¿sí? Como usted debe saber, no abandonaremos la posición que el Señor nos ha invitado a ocupar por los últimos 35 años, tiempo y lugar de la cita. Habían pasado 35 años del mensaje de la Reforma Pro Salud. Tenga cuidado como usted afronta la oposición a la obra de la Reforma de Salud. Como siempre, habrán opositores a la Reforma de Salud. Habrán personas que van a decir, es que a usted no lo salva dejar de comer carne. Eso no es importante para la salvación, le van a decir. Es que a usted no lo salva esto o no salva lo otro. La salvación es solamente por gracia, le van a decir. ¿Sí? Hermano, Dicha obra seguirá adelante, porque es el medio señalado por Dios para disminuir el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su pueblo. Entonces no nos olvidemos, hermanos, que la verdadera obra de la Reforma Pro Salud tiene estos dos objetivos también: disminuir el sufrimiento y purificar a su pueblo. Si somos un pueblo santo, un linaje escogido, pues tenemos que ser diferentes en cómo vestimos, en cómo nos alimentamos, en cómo nos recreamos, en cómo descansamos, ¿cierto? Tenemos que ser diferentes, no para hacer alarde de que somos diferentes, sino porque Dios ha hecho de su pueblo un pueblo diferente, un pueblo especial, ¿sí? Un pueblo especial. Bueno, también dice, no solamente para purificar a su pueblo, sino también para purificar a su iglesia. La obra de la Reforma Pro Salud es el recurso del Señor para disminuir el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar su iglesia. Enseñad a la gente que ella puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el Maestro en restaurar la salud física y espiritual. Interesante, ¿cierto? Restaurar la salud física y la salud espiritual. Recordamos aquí este punto, hermanos. Todos aquellos, todos aquellos que solamente van a hacer obra para restaurar solamente la salud, pues no están haciendo una obra incompleta. El objetivo es restaurar la salud física y la salud espiritual, ¿sí? Porque restaurar la salud física la pueden hacer los ateos, los krishnas, bueno, las entidades de salud por allí, de pronto pueden restaurar la salud física.
Pero ese solo no es el objetivo que nosotros tenemos, que Dios tiene a través de nosotros. El objetivo que Dios tiene es, además de restaurar la parte física, restaurar la salud espiritual. Bueno, hermanos, yo no sé, hermanos, si hay algún aporte o pregunta hasta aquí, por favor, hermanos, creamos el espacio para ello. Hermano, Hermano, A ver, vamos a darle el turno a la hermana Franci y luego al hermano Luis. hermano, quería comentar un testimonio. Yo voy a cumplir 11 meses de estar practicando la reforma ProSalud, que empecé a practicar la temperancia y mi salud ha mejorado muchísimo. Yo sufría de un dolor acá al lado izquierdo. Yo había ido al médico hace, creo que voy a cumplir un año de haber ido al médico. Había ido varias veces, una vez me hicieron una ecografía, pues no mostró nada la ecografía, entonces me dijeron que fuera para que me hicieran un examen más especializado. Pero yo como empecé a practicar la temperancia, yo no como nada entre comidas, yo solamente hago 3 digestiones al día, desayuno, almuerzo y comida, no más, y tomo agua entre comidas. Y empecé a practicar la dieta sana y para la gloria de Dios, pues ese dolor que sentía al lado izquierdo se me desapareció. El estómago se me inflaba también por ese lado, o sea, yo no podía comer granos, a mí se me inflaba mucho el estómago, yo empecé a comer los granos germinados y a lo que le digo, a practicar la temperancia y dejé de tomar leches y pues yo no he vuelto a sentir ese dolor. Mi salud ha mejorado muchísimo. Amén. Entonces, ese era el testimonio que quería comentar. Ah, bueno, Amén. hermana, gloria a Dios por ese testimonio y eso que solamente lleva 11 meses. Sí, hermano. Hermanos, para la gloria Gracias. de Dios, ese es un testimonio, hermanos, Y real de nuestra hermana. Ella yo no, lo ha puesto en práctica, ella le ha creído a Dios y se ha sentido bien bendecida, ¿no es cierto?, en su salud. Amén por eso, hermanita. yo le oro al Señor, siempre le he orado que le he reclamado esas promesas donde Él promete que si uno es fiel, lo bendice a uno con salud. Le he pedido que me restaure todos los órganos internos. A mí y acá a mi familia me han dicho extremista. Muchas personas me dicen que soy extremista, que porque yo no como entre comidas así como ellos, que porque yo acá mis hermanas se han dado cuenta que yo soy diferente, yo no como como ellos comen y ellos me critican mucho por eso, pero yo les dije a ellos que yo espero la recompensa de Dios, yo no espero recompensa de hombres acá en la tierra. Entonces, ese era mi testimonio. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios por su valor, por su firmeza y su lealtad. Hermano Luis. bueno, de igual forma, como dijo mi esposa, nosotros al empezar esa reforma por salud en la alimentación, uno se descompensa, incluso la misma Espíritu de Profecía dice que uno baja entre 13 y 14 kilos. El caso mío fue, he bajado 12 kilos, pero le cuento que yo cuando llegué aquí al campo no era capaz de subirme a un árbol porque era muy pesado. Ahorita me he subido a unos árboles de aguacate que hasta que yo quedo impresionado de la forma como puedo yo subir y la forma como lo estoy haciendo pues, debido al peso que tengo y no me siento físicamente, no me siento mal. Y lo otro es, por ejemplo, nosotros ido a veces a visitar enfermos, a veces a visitar hospitales o clínicas, incluso antes de estar en este grupo, y vemos cómo se sufre, cómo ve a las personas sufriendo de diferentes enfermedades donde ni siquiera hay una cama, ni siquiera hay un médico que lo atienda, porque ya desafortunadamente debido a tanta enfermedad ya los médicos y las enfermeras se vuelven insensibles. Entonces lo que nosotros debemos mirar, o sea, y a raíz de estar practicando esa reforma pro salud, pues las enfermedades, pues yo gracias a Dios es una persona muy alentada desde niño, poco asisto a los médicos y cuando los días que voy a veces de visita o así, me doy cuenta de cómo las personas sufren, entonces de ver por la intemperancia y por la mala alimentación, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer la obra misionera, siempre hablo con las madres y les digo así, que el 90% de las enfermedades son a causa de una mala alimentación. Gracias.
Así es, hermano. Bueno, son testimonios de los hermanos que han creído en el mensaje de la Reforma Pro Salud, han practicado en el equilibrio correcto bajo la dirección de Dios y pueden testificar de esta manera. Bueno, hermanos, muchas gracias por sus testimonios, apreciados hermanos. Vamos entonces a continuar. Si no hay algún otro comentario, hermanitos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Está bien? Muy bien. El retroceso ha creado grandes faltas, dice. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Qué tremendo, qué triste esto, hermanos. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios hubiera andado en luz. A ver, yo quiero hacer una pregunta para mis hermanos. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, practicara los sanos principios de la reforma pro salud, cómo estaría el nivel de espiritualidad? O mejor, si el pueblo profeso de Dios, el mundo adventista, por así decirlo. Recuerden que estoy diciendo el profeso pueblo de Dios. El mundo adventista a nivel general practicara la reforma pro salud, los principios de la reforma pro salud. ¿Se vería ese tipo de espiritualidad en las iglesias? ¿O qué tipo de espiritualidad se vería? ¿Se vería una Hermano, cosa? Sí, hermanita, opine. se vería las personas con más discernimiento, o sea, entenderían más la palabra de Dios y no se verían tantos enfermos como lo hace, como se ve en la iglesia, que a toda hora piden oración por los hermanos, que tal hermano está enfermo y eso, y no se vería eso dentro de la iglesia, que hubieran tantos hermanos enfermos. Claro, hermanos, claro que sí, hermanita. ¿Saben? Por favor, pongámosle atención a esta frase. Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Entonces preguntémonos, si nosotros no tenemos la espiritualidad que Dios requiere, ¿estamos deshonrando a Dios? O sea, la falta de espiritualidad deshonra a Dios. ¿Qué opinan, hermanos? ¿La falta de espiritualidad deshonra a Dios? Lo más seguro es que ustedes me van a decir que sí, pero la pregunta va más allá. ¿Qué será o cómo se evidencia la falta de espiritualidad? Eh, yo pienso que se evidencia en cuanto a, o sea, que las personas no hacen la obra, porque una persona que está bien espiritualmente desea estar llevando el mensaje a las personas que están en tinieblas. Eh, Hermano, en la obediencia se refleja la espiritualidad en la obediencia. La falta de una gran falta de espiritualidad deshonra a Dios. Hermanos, bueno, no sé, opinen los demás hermanos, porque hasta ahora el hermano Luis y la hermana Ángela han opinado, gracias, la hermana Franci. Pero, hermanos, recordemos que la falta de espiritualidad deshonra a Dios. Entonces, algunos quizás no hemos caído en cuenta que cuando no hay espiritualidad, estamos violando el mandamiento de honrar Padre, de honrar al Padre, a nuestro Padre Dios. No le estamos dando el primer lugar. Para nosotros la prioridad no es la preparación entonces para la salvación, ni la obediencia al Señor. Entonces pasamos desapercibidos nuestros deberes. Falta de espiritualidad tiene que ver, noten eso, hermanos. La falta de espiritualidad tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Una persona
que es espiritual, su primer deber es orar y estudiar la palabra de Dios cada día. Su primero y su último deber. La falta de espiritualidad se refleja cuando no se trabaja en favor de los demás, ni en favor de la salvación de uno mismo, ni de los demás, cuando no se da honra a Dios trabajando en favor de los demás, cuando no se hace nada por compartir el mensaje, cuando no hay ideas, no hay discernimiento para buscar la manera de compartir el mensaje. Quizás de mil maneras, ¿cuántas maneras hay de compartir? Entonces, hay falta de espiritualidad, ¿sí? Y esas son barreras, hermanos, que las podríamos evitar si nosotros anduviéramos en la luz que hemos recibido de la reforma pro salud. Tiene mucho que ver, hermanos, el practicar la reforma pro salud tiene muchísimo que ver con la espiritualidad, ¿sí? Muchísimo que ver. Bueno, vamos a seguir. Recuerden, hermanos, que estamos en una clase y podemos compartir estos comentarios. Reconquistando el Edén. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. A ver, yo siempre me gusta hacer esta pregunta. Si usted, apreciado hermano, si usted, apreciada hermana, hubiera estado en el Edén, en el lugar de Adán, en el lugar de Eva, ¿qué habría pasado si el Señor le da las indicaciones de no comer ese fruto de la ciencia del bien y del mal? Y viene entonces ahora el tentador y le dice, coma. ¿Qué habría pasado? ¿Usted hubiera comido o no hubiera comido? A veces decimos, no, pero es que por culpa de Adán, por culpa de Eva, ¿cómo va a ser posible eso? Pero el tentador ahora viene de la misma manera, sutil, y nos dice, come. ¿Come qué? Come todo aquello que te hace daño, todo aquello que no beneficia tu salud. Come en grandes cantidades, come a las horas que no son regulares, o no comas tanto, come muy poquito, o come a cada rato, o come productos que te hacen daño. Come. Entonces Él gana la batalla con nosotros. Ahora, hermanos, es donde nosotros tenemos que reconquistar el Edén. Solamente con la ayuda de Dios, con su justicia. ¿Sí? Recuerden que nuestros primeros padres perdieron el Edén. Y, hermanos, una de las causas fue complacer el apetito. Si Adán y Eva no hubieran comido, no hubieran sido expulsados del Edén. Entonces a nosotros nos corresponde ahora, estando en esta carne, pero con el poder de Dios, obedecer y vencer y reconquistar el Edén. El Señor Jesucristo, cuando vino y tomó la naturaleza humana caída, degradada por casi 4000 años de pecado, Él vino a demostrar que siendo humano, pero dependiendo totalmente de Dios, sí se puede vencer el apetito y la pasión. Y Él fue tentado inclusive después de ayunar 40 días con sus noches, cuando tenía hambre. Cuando tenía hambre, y el diablo sabía por dónde podía intentar doblegar o y vencer al Señor a través del apetito. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre.
Y gloria a Dios que Él pudo vencer siendo como uno de nosotros. Y ese mismo poder está disponible para nosotros. Solamente es cuestión de, con fe firme, abrazando sus promesas y abandonándonos en los brazos del Señor, poder reclamar esas promesas y poder seguir adelante. Vamos a leer una cita, hermanos, que está aquí escrita en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, páginas 69 y 70. Si hubiesen vencido en este punto, dice, si hubiesen vencido en este punto, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. ¿Qué es lo que va a causar la ruina de millares de personas? El poder dominante del apetito. Va a causar la ruina de millares de personas. Triste eso, ¿no? Esas millares de personas que se hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Miren, hermanos, yo quiero que por favor opinen, ayúdenme a entender esta parte. Ayúdenme, hermanos. Miren, vencer el apetito tiene que ver con la fuerza moral para obtener todas las demás tentaciones de Satanás. Sí, ¿verdad? ¿Por qué es que muchas personas no pueden vencer ciertas dificultades, ciertas tentaciones, ciertos pecados? Quizás ustedes y yo hemos conocido personas, inclusive nosotros mismos, a veces nos hemos preguntado, ¿por qué es que yo no puedo vencer? ¿Por qué es que vuelvo a caer? ¿Por qué? ¿Por qué es que las personas no pueden salir del pecado y viven esclavizadas del pecado o de cierto pecado? ¿Por qué? Hermanos, aquí está la clave, ¿sí? El poder dominante del apetito, que no es vencido. Si venciéramos el poder dominante del apetito, obtendríamos la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Tremendo esto. Entonces tiene que ver muchísimo, hermanos, el asunto del apetito, de complacer el apetito, tiene que ver mucho con la espiritualidad. Tiene que ver mucho con vencer a Satanás y sus tentaciones. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Voy a repetir. Los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. No van a alcanzar a perfeccionar hasta cuándo. Hasta que dure la oportunidad, hasta que se cierre la gracia. No lo van a alcanzar a perfeccionar. Y ese tiempo, hermanos, está muy cerca, está muy cerca. Nos queda poco tiempo para perfeccionar el carácter cristiano. Por eso es que con la ayuda de Dios tenemos que aprender ahora, hermanos, de manera urgente. Tenemos que aprender a vencer el poder dominante del apetito. Tenemos que clamar a Dios para que nos liberte de esa esclavitud de los apetitos y pasiones que destruyen, hermanos, nuestra alma. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. ¿Qué les parece esta última frase? A medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. ¿Por qué será más poderosa?
La tentación de complacer el apetito. Primeramente porque el diablo ha salido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y va a hacer hasta lo imposible por vencernos, aún a los escogidos. Primero por eso. Y segundo, porque en la medida que han pasado los años, la raza humana, en lugar de evolucionar, ha involucionado, se ha degenerado, se ha degradado y más débiles nos hemos vuelto. Pero gloria a Dios, que su poder, hermanos, que su poder se puede manifestar en nuestra debilidad. Y tenemos que venir reconociendo nuestra debilidad, nuestra impotencia y aferrándonos del poder de Dios. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿será que hay algo que nosotros no podamos vencer? ¿Será que el pecado se va a enseñorear de nosotros toda la vida? ¿Acaso el poder de Dios no es tan grande, tan evidente? ¿Será que yo puedo, hermano, o que usted puede sostener de que es imposible dejar de pecar? ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso? ¿Qué es aquello que no podamos vencer? Hermanos, si hubiera algo que sea imposible de vencer, pues Dios no sería un Dios justo. Si hubiera algo que va a ser imposible de vencer, estaríamos perdiendo el tiempo. En vano hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero en la palabra de Dios está escrito, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con esa tentación, Él va a dar la salida, juntamente con la prueba, Él va a dar la salida. Entonces pongámonos a pensar, hermanos, ¿hay algo que me puede a mí esclavizar toda la vida? ¿Será que el diablo se va a enseñorear de mí toda la vida? ¿Será que me va a tener esclavo de esa pasión o de ese apetito o de ese vicio o de ese mal hábito, de ese pecado toda la vida? ¿Será posible eso? ¿O será que hay un poder sobrenatural que está a nuestro alcance, que nosotros podemos, hermanos, echarle mano con humildad, venir y decirle, Señor, yo por mí mismo no puedo, pero si tú vives en mí, entonces ahora sí con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. A veces uno escucha de personas que le dicen a uno, yo vivo, ya llevo 10, 20, 15 años luchando con este vicio, con este pecado, con este mal hábito, y no he podido. Pero hermanos, el poder de Dios es evidente. Si tú miras hacia atrás y ves en qué condición estabas hace un año o hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 años, o hace unos meses, tú miras hacia atrás y ves en qué condición estabas y ves ahora cómo el Señor te ha sacado de esa esclavitud, cómo el Señor te ha ayudado a progresar, cómo el Señor te ha dado la victoria, cómo el Señor te ha dado las fuerzas. ¿Acaso eso no es una motivación, una evidencia del poder de Dios? ¿Y acaso eso no te puede animar a seguir adelante? ¿Acaso no podemos, hermanos, venir a los pies del Señor agradecidos porque Él nos ha sacado de esas tinieblas, nos ha sacado de esos malos hábitos? Y como dice el apóstol Pedro, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Ese pueblo escogido, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Y como dice, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1,
hay una promesa con la cual quisiera terminar esta noche, hermanos, donde en el libro de Filipenses lo podemos leer, ¿sí? Dice en el libro de Filipenses capítulo 1, es una cita bien conocida, hermanos, que bien vale la pena leerla en esta noche. Dice el versículo 6, Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, apreciado amigo, el Señor no nos va a dejar a mitad de camino. Si Él comenzó en nosotros su obra, debemos estar seguros que la va a perfeccionar. Esa obra la va a perfeccionar en nosotros. Así que no te desanimes, no te desalientes. Si hasta ahora todavía quedan vestigios de esos pecados, de esos malos hábitos, es hora, hermanos, de venir a los pies del Señor agradecidos porque Él nos viene trayendo en un proceso que se llama santificación. Y eso es una evidencia de su poder. Solamente gracias a Él hemos podido vencer y salir y apartarnos de muchas cosas. Pero ahora, hermanos, ahora nos damos cuenta que nos hace falta, que si fuésemos pesados en la balanza, quizás seríamos muchos hallados faltos. Pero ahora el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora estoy dispuesto a levantarte, a darte la mano, a fortalecerte y quizás a llevarte en mis brazos por un tramo donde quizás para ti es imposible, pero yo te llevo en mis brazos, te sostengo, yo te ayudo y no puedes echar a perder mi sacrificio, mis méritos, mi sangre, el poder del Espíritu Santo y todo lo que yo he hecho en tu vida. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Entonces, hermanos, para la gloria de Dios, por hoy vamos a terminar acá. No nos queda más sino agradecer a Dios por este mensaje que el Señor nos ha traído, ¿cierto? La cita que estábamos leyendo, si hubiesen vencido en este punto, termina diciendo, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Pero el Señor nos ha dado fe para creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no hay nada imposible para Dios y que el Señor no nos va a dejar a mitad de camino. Él va a perfeccionar la obra que una vez inició en nosotros. Y mis amados hermanos, vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti damos gratitud y alabanza, Señor. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos sido vencidos por la tentación, por la pasión, por los malos hábitos, por el apetito. Y de esa manera, Señor, te hemos deshonrado. Pero esta noche, Señor, agradecidos por ese mensaje que tú nos haces conocer, venimos a ti, Señor, para suplicarte el perdón de nuestros pecados. Oramos, Señor, para darte gracias porque hasta aquí nos has acompañado.
Gracias, Señor, porque tu promesa es que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Tú nos conoces, Señor, y sabes nuestras debilidades. Tú conoces nuestras imperfecciones, nuestros pecados. Conoces, Señor, en qué te hemos fallado. Hoy, Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a seguir adelante, que nos restaure, Señor, que nos ayudes a ser más que vencedores en Cristo Jesús, que nos ayudes a evaluar nuestra vida, que nos ayudes a pensar en qué estamos, Señor, ofendiendo, en qué estamos deshonrando, y que nos ayudes con tu poder a hacer los correctivos necesarios, especialmente, Señor, en el asunto de la reforma pro salud, en el asunto de la alimentación, que tiene que ver mucho con la espiritualidad. Ayúdanos, Señor, a entender el verdadero propósito, Señor, que tú tienes al enseñarnos y darnos este mensaje de la reforma pro salud. Por favor, ayúdanos y darnos el poder para vencer la tentación, para vencer la pasión, para vencer aquellas cosas, Señor, que rebajan la norma. Ayúdanos a empezar de nuevo, Señor. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros, ayudarnos, sostenernos. Te pedimos, Señor, humildemente que en este día nos permitas deleitarnos, regocijarnos en el estudio de tu palabra, en la alabanza y también, Señor, en poder compartir tus verdades a otros. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, Señor. Tú conoces a cada uno en su estado, en su vida personal. Cada uno tenemos luchas individuales. Señor, concédenos la victoria. Ayúdanos, Señor, a aborrecer lo malo y amar lo bueno, lo correcto, lo puro, lo santo. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente en los méritos de Cristo, en su justicia. Humildemente, Señor, a pedir perdón y a reclamar tus promesas de restauración. Bendice a mis hermanos en esta noche y a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Quizás, Señor, es hora de volver a iniciar. Danos, Señor, una nueva oportunidad para volver a empezar. Ayúdanos a apartarnos del mal y a darte toda la honra y la alabanza a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, mis amados hermanos, el Señor los bendiga a todos por igual. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje también. Estamos avanzando en lo que es el estudio de la verdadera obra médico-misionera. Hermanos, mañana eh, vamos a hacer un pequeño ajuste en el horario. Lamentablemente tenemos inconvenientes. Mm, el hermano que los hermanos que estaban programados para tener la escuela sabática y el culto de mañana tuvieron inconvenientes y por lo tanto pues nos toca hacer un ajuste, ¿sí? Hacer un ajuste allí. Yo quisiera proponerles dos opciones. Como los hermanos no van a estar mañana con nosotros, entonces hay dos opciones. La primera es que tengamos la escuela sabática normal desde las 8:45 hasta las 10:30 y luego uno de ustedes debe entonces trazar la palabra a la hora del culto a partir de las 10:30. Esa es la primera opción. La segunda opción es que este servidor tenga la escuela sabática e inmediatamente termina la escuela sabática, iniciamos el culto, pero enlazados con los hermanos de Nueva York, ¿cierto? Mm, para poder continuar, para poder, eh, digamos, desarrollar el tema. Eso significaría que iniciaríamos 8:30 en punto de la mañana la escuela sabática y a las 10 en punto iniciaríamos el culto hasta las 12. Hermanos, por favor, opinen y ayúdenme a decidir.